Hemos llegado al momento central del culto, la proclamación de la palabra del Señor, que vamos a introducir con el texto de la Lectio Divina en Lucas 2, del 21 al 38, para hacer la lectura de manera alternada. ¿Todos en pie? Lucas 2, para dar lectura alternada del 21 al 38. Comienzo en el 21, nos unimos en el 38. Dice así la Escritura: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí este está puesto para caída y para quebrantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. En respuesta a esta lectura, cantemos el himno 97, Tierra bendita y divina. De la parte número 4 del himnario, Jesucristo, su ministerio, melodía cubana por el siglo XX.
sermón de hoy conmemoramos otro momento de la vida de nuestro Salvador. Cuando José y María suben con el niño Jesús a Jerusalén para cumplir lo que establece la ley de Moisés respecto a la purificación y la presentación de su primogénito. De ahí el título del mensaje de hoy, la presentación del Señor. Dejo lugar al pastor, pongamos diligente atención y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios. Una vez más, hermanos, abramos la escritura en la narrativa de Lucas, en ese capítulo 2. Y leamos ahora solo una pequeña porción que abarca los versículos 21 al 24, que tiene que ver con los eventos que hoy mencionamos en esta celebración. Leamos juntos. Son 4 versículos, así que la lectura la podemos hacer sin tropiezos, todos unidos. Dice la palabra: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Amén. Bendito y soberano Señor, hemos leído esta palabra, este testimonio de los eventos que tuvieron lugar en y durante y después de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Eventos que debemos tener presentes porque son eventos redentores. Y se ha dejado testimonio para que aprendamos, Señor, y veamos nuestra vida en comunión contigo y en esta bienaventuranza que tenemos, Señor, de ser tu pueblo. Sea pues edificado, Señor, nuestra vida en servicio pleno, Señor, a ti, y sea por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Son unos pocos los versículos que narran eventos que se pueden distinguir. Hemos celebrado la encarnación, esa es la primera de las celebraciones del calendario litúrgico cristiano. Hemos celebrado la Navidad. Conforme a lo establecido por la ley de Dios, lo segundo que sucede en la vida de nuestro Señor Jesucristo es la circuncisión. La ley establecía que eso sucediera a los 8 días de nacido. Los padres tenían que circuncidar a sus hijos, a los varones, a los 8 días. Hoy los padres dejan a sus hijos y bautizan cuando ya caminan. La tercera que vemos es la Epifanía, la manifestación de el anuncio a los pastores por parte de aquella compañía de ángeles que anunciaron el nacimiento del Señor. Enseguida, también según la ley de Moisés, tiene que tener lugar la purificación. El alumbramiento hacía ceremonialmente impura a la mujer y por lo tanto tenía que, en el tiempo indicado, celebrarse el rito de la purificación. Junto con eso,
tiene que tener lugar también la presentación y llevarse a cabo la redención de los primogénitos en Israel. Después, en la historia bíblica y en relación con estos eventos, tenemos la anunciación o también una revelación del Señor a Simeón y a Ana, que estaban ahí en Jerusalén, muy ligados al templo. Y el último de los eventos que tiene que ver con el nacimiento del Señor, pues fue la visita de los magos, que vinieron de Oriente unos 2 años después de haber nacido nuestro Señor. Pero estos eventos que narra en pocos versículos Lucas están en el margen de tiempo de unos 2 meses. Entonces, y son distinguibles. Y Lucas, en unos pocos versículos, nos habla a este respecto. Hoy, dentro de ese orden de eventos, hacemos en nuestro curso normal de las predicaciones dominicales, hermanos, un paréntesis para celebrar este evento, porque como todos los demás eventos redentores, ponen un sello sobre nosotros. Nosotros no podríamos ser entendidos como iglesia, como pueblo de Dios, si no fueran todos estos eventos que han sido llevados a cabo precisamente por nosotros. Así que, si dejáramos de celebrar estos eventos, y si dejáramos de largo su significado, que es lo más importante, nosotros perderíamos nuestro sentido. Es por eso que las celebraciones son importantes, porque las celebraciones nos recuerdan quiénes somos. Las celebraciones como estas nos recuerdan por qué estamos y para qué estamos. De manera que ser pueblo de Dios, de manera que ser la iglesia de Jesucristo, tiene un profundo significado. No es solamente un nombre, no es solamente un título, es una designación con un profundo significado para nosotros. Nos centramos pues en estos eventos. La conmemoración de este evento narrado por Lucas y anticipado por la ley mosaica, ha sido celebrado en todo nuestro país el fin de semana. Con lo más destacado de eso es el consumo de los tradicionales tamales, ¿no? Que según la tradición tiene que invitar a aquel que sacó el muñequito de la rosca, y gira en torno de todo esto. Se pone mayor atención en los tamales que en el evento que le da origen. Olvidamos lo que dice la Escritura. Esta fiesta en nuestro país se conoce como la fiesta de la Candelaria. Eso porque en sus orígenes era una fiesta en la que había una procesión, en que la gente hacía esta procesión llevando velas o candelas. Y fue traída a nuestro país por los españoles, pero se originó en las Islas Canarias. Cuando llegó a nuestro país, como a todas las cosas que importamos, le ponemos el sello particular nuestro y le pusimos los tamales. Y esta es la fiesta que se ha celebrado como la fiesta de la Candelaria. Ciertamente nosotros no celebramos a ese estilo. Nosotros debemos ir a las Escrituras y ver en las Escrituras qué es lo que ellas dicen y celebrar en conformidad con ellas. Y esta fiesta, conforme al texto de Lucas, nos lleva a mirar la presentación del Señor Jesús en el templo. Este tenía el propósito de llevar a cabo el rito de purificación de María, y junto con María, como lo dice el texto de Lucas, tendría que ser en conjunto con el niño. Y eso ya de principio lanza una pregunta.
¿por qué tiene que ser purificado nuestro Señor Jesucristo si no tenía pecado? Y segundo, tenía que realizarse el rito de la redención, porque el Señor Jesús era el primogénito de José y de María según la carne. Y como eran piadosos, han determinado cumplir lo que la ley de Moisés dice. ¿Dónde se origina esta celebración? Si leemos las Escrituras en Éxodo 12 y 13, el mandato del Señor viene desde poco después de la liberación de los israelitas de Egipto y en relación precisamente con los eventos de la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos de aquella nación, ¿no? La referencia es Éxodo 12 y 13. También, andando el tiempo poco después, el Señor ordenaría que en sustitución de todos los primogénitos de la nación de Israel, fuera tomada la tribu de Leví. Y la tribu de Leví en su totalidad fuera consagrada para servir a Dios, y todas aquellas familias del resto de las tribus podían entonces cumplir con el rito de la redención de sus hijos primogénitos. Eso lo vemos en Levítico capítulo 3. Ahora, con esto no significa que solamente los levitas estaban en la obligación de servir a Dios, o son los únicos que entonces ministraban delante de Dios, y que los demás, de las demás tribus, podrían sentirse un poco menos obligados a servir al Señor. Si esto fuera así, entonces daría idea, ahí se fundamentaría la idea popular hoy en día, de que solo los pastores son quienes desempeñan ministerios eclesiásticos, que solo ellos sirven a Dios por eso. Los demás, los que se dedican a cualquier otra tarea, aunque también son hijos de Dios, pero desempeñan labores que son seculares, es decir, actividades que no están tan relacionadas con el servicio a Dios. No olvidemos, no debemos olvidar las palabras del Señor que pronunció antes de la celebración del pacto en el Sinaí, en Éxodo capítulo 20. La referencia que tenemos en Éxodo 19, 5 y 6 dice de la siguiente manera: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Está hablando a todas las tribus de Israel, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Aquella entonces designación de los levitas para el sacerdocio no implicaba que los demás no fueran, pero esta era una manera palpable de enseñarle al pueblo que todo el pueblo era santificado y que todo el pueblo estaba llamado para servir a Dios en cualquier tarea que lo fuera. Los mismos 10 mandamientos nos enseñan que así es. Así que este texto de Éxodo 19 nos dice en primer lugar que toda la tierra es de Dios. No hay nada que quede fuera de eso. Y que Israel, todo, también es suyo. Así que entonces el rito ordenado por Dios y la consagración de los levitas debía ser un constante recordatorio de eso. Ningún rito tiene eficacia en sí mismo. Cualquier rito está señalando a una verdad espiritual. Cuando desconectamos cualquier rito de su fundamento espiritual, el rito se vuelve o se convierte en superstición. Debemos tener cuidado con eso. Y eso puede suceder con cualquier celebración cristiana, y que eso es lo que sucede en nuestro alrededor. Olvidamos la razón que le da origen a una tradición y nos quedamos con esa tradición vacía, y por eso tiende a convertirse en superstición, ¿no? Ahora olvidamos todo su significado. En el caso particular de nuestro Señor Jesucristo, el cumplimiento de lo que está ordenado por Moisés debe cumplirse porque es un requerimiento legal.
porque está en los términos del pacto, porque nuestro Señor ha venido a tomar nuestro lugar con el objetivo de redimirnos. Al venir, en primer lugar, la encarnación significa que se hizo un hombre como nosotros. Dice Hebreos, tenía que ser igual a sus hermanos, ¿no? Entonces la encarnación significa eso. Pero para que pueda ser identificado en los términos del pacto, tiene que ser circuncidado. Aunque hubiera nacido como uno de nosotros, pero no hubiera circuncidado, no sería contado con su pueblo. Recuerden que esa ley está advertida a Israel. Si en Israel nace un niño, pero sus padres no lo circuncidan, ese niño no tiene derechos dentro de los términos del pacto. No es contado dentro del pueblo del Señor. El Señor Jesús, entonces, habiendo nacido como uno de nosotros, es circuncidado para ser contado dentro del pueblo del pacto. Y estando como dentro del pueblo del pacto, está sujeto a la ley. Porque la relación del pacto tiene como vínculo la ley de Jehová. Por eso hablamos de una situación legal. Se refiere a la ley que Dios ha establecido para nosotros. Así que en todos estos eventos no debemos mirar al niño como Dios, sino como Dios por nosotros. Por eso en la circuncisión el nombre que se le da conforme al mandato de Dios es Jesús. Miremos entonces en la palabra del Señor y en estos eventos particularmente esta cuestión legal. El Señor se somete a la ley por nosotros y para nosotros. ¿Por qué era necesario que esto fuera así? ¿Por qué se sometió el Señor a la ley siendo Él mismo Dios? Y por tanto no tenía pecado. Desde su encarnación, incluso antes de eso, podemos mirar el Antiguo Testamento, nuestro Señor toma ya sobre sí nuestra representación. Ese es el oficio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en todo lo que el Señor hace, no está actuando, digamos, por sí o para sí mismo, sino en todo lo que está haciendo, está tomando sobre sí la tarea de representarnos a nosotros, de tomar nuestro lugar, con propósito de redención. Así que, por eso tenía que ser hombre, para representar a la humanidad caída. Herman Bavinck nos recuerda, englobando a los teólogos reformados, dice de ellos lo siguiente: los teólogos reformados, y entiéndase Bavinck mismo, Calvino y otros, Berco, por ejemplo, también, dice, los teólogos reformados consideraban que toda la vida de Cristo, y así está plasmado en los catecismos, en las confesiones nuestras, que toda la vida de Cristo, desde su concepción y hasta la muerte, tuvo una naturaleza sustitutiva. Es decir, una naturaleza vicaria. Por nosotros y para nosotros. Siendo un acto totalmente voluntario de negación de sí mismo, para ofrenda presentada al Padre en la condición de cabeza de la nueva humanidad que es Jesús, tal como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, cuando habla del segundo Adán. Así que la vida de nuestro Señor Jesucristo, entonces, desde su concepción y hasta su muerte, y diríamos incluso su resurrección y su ministerio a la diestra del Padre, tiene una naturaleza sustitutiva.
Si dejáramos de ver a la luz de este carácter, entonces los eventos no tienen mucho sentido, ¿no? Es a la luz de esto. Por lo tanto, estos eventos que nos narra Lucas y los otros evangelios también, es necesario que los veamos desde este contexto. Desde su arribo a esta tierra y hasta su ascensión, nuestro Señor Jesucristo está cumpliendo el ministerio de la mediación. Está por nosotros y para nosotros. Así que por eso se sometió a la ley. En primer lugar, porque la ley es el vínculo del pacto. La ley es la norma para nuestra vida. Tenemos que retroceder para mirar un poco de esto. Cuando miramos en Génesis que Dios creó todas las cosas, y nos dice que Dios creó todas las cosas por su palabra, y que por su palabra las mantiene, es decir, nuestro universo no se podría entender sin la palabra creadora y sustentadora de toda la realidad. El universo es entonces sustentado en su totalidad por la ley ordenada por Dios para la creación. Pero no solamente todo es hablando de la creación no humana. También nos dice la Escritura que Dios creó al hombre y estableció con él un pacto. Es decir, la vida del hombre, desde el mismo principio, fue establecida en un contexto de pacto. Dice el Salmo 8, que es el hombre para que tengas de memoria, lo hiciste un poco menor que los ángeles y sin embargo lo coronaste de honra y de gloria. Es decir, Dios creó al hombre y lo llamó a vivir en comunión con él, lo llamó a vivir en una relación con él. Y para que esa relación se viviera, estableció un vínculo, y ese vínculo es la palabra de Dios, la palabra direccional, la que ya vemos en el versículo 28 de Génesis 1, la que miramos en el capítulo 2, versículo 15. Los mandatos de Dios para la vida del hombre en el mundo. Así que esa palabra de Dios fue puesta para ser guía para la vida. Dios no simplemente creó al hombre y después solo se quedó a contemplarlo, a ver qué hacía, a ver qué se le ocurría. Dios creó al hombre y le dio su palabra, le dio su ley, para que tanto Adán como su posteridad se guiaran por ella, por esa palabra. Por eso decimos que Adán y los suyos fueron llamados a la obediencia, porque la obediencia es la sujeción a esa palabra de Dios. Y toda la humanidad fue llamada a eso. La vida de la humanidad tenía que ser desarrollada en esa relación. El hombre, desde el principio, por eso vemos en Génesis 1, 28, 29, Génesis 2, 15, el hombre es llamado a someterse a esa ley en una obediencia de todo corazón. Y si no se hubiera dado la caída, entonces la vida en su totalidad, la vida del hombre en su totalidad, se habría desarrollado en obediencia a esa ley, en una vida llena de justicia, llena de shalom. El predicador de Eclesiastés nos dice precisamente esto. Nos dice cuál es el fin último, el propósito de la existencia del hombre. En Eclesiastés 12:13, muy conocido. Cuando el predicador exhorta a los jóvenes, porque está hablando a jóvenes que están en una etapa en la que van a determinar cómo orientar toda su vida, les recuerda, les exhorta a ellos a que tengan cuidado cómo han de vivir. No les dice que no vivan, sino les dice que en su vida no se olviden de su Creador.
¿Quién es Dios? Porque Dios, siendo el creador, es el mismo que ha establecido el propósito de nuestra existencia. Es decir, si nosotros queremos saber para qué existimos, ¿a quién debemos preguntar? Al que nos dio la vida, al que nos creó. Porque la pregunta es, ¿y para qué nos creaste, Señor? ¿Para qué nos llamaste? ¿Para qué nos trajiste aquí? La respuesta la tiene el Señor. Si nos alejamos de Dios, entonces caemos en un gran vacío existencial, ¿no? Es ahí donde tenemos problemas para definir para qué existimos, cuál es el sentido de la vida, y caemos en una cuestión de, no, lo mismo nos da una cosa que otra. Pero cuando venimos a Dios recuperamos el sentido de nuestra existencia. Al final de ese libro dice el predicador, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Este es el todo. ese es el todo del hombre. Y no son mandamientos eclesiásticos, son mandamientos para la vida, ¿no? Pero es posible que muy frecuentemente reduzcamos el significado de esa palabra y la apliquemos solo como mandamientos eclesiásticos. Tenemos que leer en la amplitud. Notamos que el predicador no está limitando el llamado a la obediencia a Israel porque solamente ellos tienen la ley de Dios. El predicador se refiere a todo ser humano. Todo ser humano se debe a su Creador porque el propósito de su existencia es ordenado por Él. Por ello, al hombre le es recordado constantemente la obediencia que debe a Dios. Por eso, cuando el Señor Jesucristo predica y enseña, no se centra en el hombre y su búsqueda de la felicidad, sino en los propósitos por los cuales Dios nos creó. En otras palabras, predica el reino de Dios. Esto es entonces el todo del hombre. Este es el fin principal, como dice nuestro catecismo. Los mandamientos de Dios no se limitan al aspecto cúltico, sino se dirigen a la vida en su integridad. Por eso estamos de acuerdo con el dicho del doctor Abraham Kuyper, el cual habla acerca de que no hay un solo centímetro cuadrado sobre toda la realidad nuestra sobre la cual Dios no tenga derechos. Evidentemente, por lo tanto, no hay ninguna parte o ningún aspecto de nuestra vida sobre la cual Dios no tenga derechos. Habla de tu vida económica, Dios tiene derechos. Habla de tu vida matrimonial, Dios tiene derechos. Habla sobre tu vida académica, habla sobre tu vida emocional, Dios tiene derechos. Porque le perteneces, en tu totalidad, le perteneces a Dios. Y cualquier ser humano le pertenece a Dios, lo sepa o no lo sepa, lo quiera entender o no lo quiera entender. Todo ser humano le pertenece a Dios. Por eso, el derecho de Dios se establece precisamente en la ley, que es puesta como vínculo entre Dios y el hombre. Dios hizo al hombre para que viviera toda su existencia en esa relación de pacto, en la que está ordenada toda nuestra existencia. Por lo tanto, nuestra vida no se puede entender sin relación a la ley de Dios. La ley de Dios es para nuestra vida en su totalidad. Así que este contexto, hermanos, es el contexto que está establecido para todo desarrollo posterior. Digamos que esto que hemos esbozado está como telón de fondo para todo lo que viene después en la historia de la humanidad. De manera que entonces hoy nada puede considerarse
fuera de ese contexto del pacto con Dios. En segundo lugar, si la ley establece ese vínculo del pacto y norma nuestra vida en esa relación, entonces la ley también denuncia el pecado de la caída y después. Nos gustaría pensar a los hombres que podemos emanciparnos de la ley de Dios, ¿no? Así como los adolescentes quieren emanciparse de la autoridad de los padres y llegan a un momento de decir, me voy de la casa. Nos gustaría pensar, quizá, que en algún momento nos podemos zafar de la ley de Dios, que los seres humanos podemos vivir sin responsabilidad con la ley de Dios. Bueno, tal fue la oferta de Satanás a nuestros primeros padres. Pensar que podrían vivir una vida sin que en cada parte y en cada acción tuviera que ser calificada por la relación del pacto, parecía ser una buena oferta, y Adán y Eva la tomaron, ¿no? De lo contrario, de lo que pronto se dieron cuenta, es que nadie se puede zafar de la ley de Dios. Solo que hubo un cambio. Ahora la ley de Dios no está solamente como ley direccional, obviamente sigue siéndolo, pero ahora la ley está denunciando constantemente el pecado de la criatura. Constantemente. Por eso al hombre no le gusta la palabra de Dios. Por eso la predicación le molesta. Por eso la palabra de Dios, por eso la ley de Dios no le gusta. Porque como seres humanos queremos ser libres para hacer lo que nosotros queramos. Y miren, parece que la humanidad se va haciendo cada vez más infantil. Somos berrinchudos hoy en día. Queremos que nos dejen ser como nosotros nos percibimos. Bueno, sí, había una edad cuando nosotros nos sentíamos Batman o Superman o el Santo y jugábamos, ¿no? Esos eran nuestros juegos, pero cuando maduramos, eso es parte de nuestra niñez. Pero ahora queremos vivir así, sin ley. Que el hombre se rebele contra su Creador no anula los derechos de Dios. Ese es un sueño guajiro nuestro. Porque los derechos de Dios sobre la obra de sus manos es inalienable. Por lo tanto, nuestra caída no anula las leyes de Dios ni su función. Nosotros pecamos, pero la ley de Dios sigue ahí y sigue calificando nuestra vida. El hombre, sí es cierto, el hombre caído olvidó la ley de Dios, dice Pablo en Romanos 1, ¿no es cierto? Que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido y olvidaron la verdad y ahora tienen como verdad la mentira. Sí, eso es lo que pasó. Pero que el hombre haya olvidado la palabra direccional de su Creador no significa que la ley pierda su carácter. Parece que en el derecho se dice que nuestra ley, que nuestra ignorancia de la ley no nos exime de la obligación a ella. Es decir, te pasas una luz roja, no le puedes excusar al policía de tránsito y decir, yo no sabía de esa ley. ¿Será válido que nos presentemos delante del tribunal de Dios y le digamos, Señor, yo no sabía esa ley? Nuestra ignorancia no nos exime de la obligación de la ley. Lo que Dios hizo
en su misericordia, es republicar esa ley. Esa ley que Dios dio a conocer al pueblo escogido, esta ley, es la republicación de aquella ley que desde el principio Dios dio a los hombres. Los 10 mandamientos y todo el resto de la ley mosaica es la misma ley que enseña al hombre a dar un servicio íntegro a Dios. Pero, ¿por qué fue necesario que viniera a través de los profetas, que Dios nos enviara esta palabra por medio de los videntes, como dice la Escritura? ¿Por qué? Porque era la única manera. Y entonces, el que llegara a nosotros, la republicación de esta ley, es un gesto de misericordia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pudo haber guardado silencio. Pero si Dios guarda silencio, ¿quiénes son los miserables? Nosotros. Si Dios guarda silencio, nos perdemos. No hay esperanza para nosotros. Bendito sea Dios que no guardó silencio, sino que se reveló y nos dio a conocer para que conozcamos la ley que rige para la vida del hombre. Por eso decía, no es solamente para los israelitas, no es solamente para nosotros. Obviamente nosotros la conocemos como pueblo del Señor, pero esa ley es la ley que Dios ha puesto para el ser humano. La ley, después de la caída, entonces adquiere esta forma particular, cuando se dirige a una humanidad caída, porque hay 2 propósitos que cumplir por medio de la ley. Primero, hacer evidente el pecado. Y segundo, revelar la misericordia del Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 7 y 8? Cuando Pablo escribe a los hermanos de Roma, dice: pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La palabra de Dios, la ley, es republicada para que seamos confrontados con ella. Porque donde no hay ley, no hay pecado. Donde no hay ley, no hay delito que perseguir. Por eso es que luchamos contra la ley. Por eso es que la queremos quitar. Porque si la quitamos, entonces nosotros somos libres, ¿no? Donde no hay ley, no hay delito. Es decir, no hay pecado. ¿Y a quién no le gustaría que no hubiera pecado? Es decir, no que no exista, sino que no se defina como pecado. A todos. Por eso es que el hombre se esfuerza. Por eso es que estos movimientos hoy en día, ¿por qué no atacan al paganismo? ¿Por qué no critican a cualquier expresión pagana? ¿Por qué van contra el cristianismo? ¿Por qué estas marchas pro aborto pintan los templos cristianos, vandalizan los templos cristianos? Porque el cristianismo, con su sola presencia, le recuerda al hombre que hay una ley, y una ley de carácter absoluto. ¿Por qué quisiera el hombre que desapareciera el cristianismo? Porque en un mundo sin cristianismo se puede hacer lo que sea. Justificas lo que sea, porque no hay una ley. Y donde no hay ley, no hay delito. Es esa lucha que hay entonces en esos foros que tratan de promover el feminismo, el movimiento pro aborto, el movimiento LGTB y todo eso.
son como los nuevos templos, los templos de la nueva sociedad. Porque hay un espíritu ahí anti Dios. Pero la palabra de Dios nos vuelve una y otra vez a este punto. Hay una ley absoluta a la que todo ser humano está ligado y que abarca toda la vida. Junto con esta denuncia o evidencia de nuestro pecado, como hemos dicho, la ley también declara el castigo. Romanos 6:23. Y eso también duele. La paga del pecado es muerte. ¿No? Entonces, donde quiera que se predica la palabra de Dios, inmediatamente hace salir el pecado. ¿No? Alguien puede decir, yo no tengo pecado, yo no he hecho nada malo. Bueno, nada más le presentamos la palabra de Dios y aparece el pecado. Y cuando hay pecado, la paga del pecado es muerte. Así que no hay cómo evadir la responsabilidad. Si todos estamos obligados a la ley de Dios y la hemos quebrantado, entonces todos somos hallados dignos de muerte, porque somos culpables. La ley lo dice. Ese es el primer papel de la ley. Pero bendito sea Dios que no nos deja solamente ahí. Porque es como en la enfermedad. ¿O acaso va al médico uno a decirle, doctor, no me diga lo que yo tengo? Nada más deme la medicina. Pues te tiene que primero decir lo que tienes para decirte cuál es la solución. Si la ley solo nos dejara aquí, qué terrible sería para nosotros, ¿no? Pero no calla hasta ahí, porque el segundo propósito de la ley es revelar misericordia. ¿Por qué? Dice el apóstol Pablo, porque el fin de la ley es Cristo. Y eso puede entenderse de dos maneras. Con Cristo termina la ley, o con Cristo se cumple la ley. Y esto segundo es a lo que va el apóstol. Cristo es el cumplimiento de la ley. Sobre todo, nos revela en la ley ceremonial, porque en los ritos que se llevaban a cabo en el tabernáculo y después en el templo, los sacrificios, por ejemplo, y particularmente el día de la expiación, todo eso revelaba a Israel el camino de salvación provista por Dios a través de un Redentor. En resumen, la ley decía lo que hemos mencionado ahora. Primero, si te confrontas con la ley hace surgir tu pecado. Donde hay pecado, la paga es muerte. Pero es ahí donde Dios dice, para que no mueras tú, que debes, pongo un sustituto. Por eso, en los sacrificios por el pecado, el que ofrecía el sacrificio tenía que poner sus manos sobre el animalito, porque era un gesto de decir, mi culpa es transferida a esta víctima que es inocente, pero que va a morir por mí. Y eso anticipaba el ministerio de Cristo. Ahí entonces también hay una revelación de la misericordia de Dios. Los sacrificios nos recuerdan todo eso. Dios pone un sustituto para nosotros. Y ahí, Israel en el Antiguo Testamento estaría viendo al Mesías y su ministerio. Por eso, igual, si desligamos todas estas ceremonias de la gran lección que Dios quiere dar a Israel, como en muchas ocasiones, Israel solo se queda con la ceremonia, pero como algo vacío.
Y es cuando Dios le va a decir a través de Isaías: estoy harto de sus sacrificios. Sí, porque Israel seguía ofreciendo, pero había olvidado el principio espiritual. Y es ahí donde se nos revela, en tercer lugar, precisamente la gracia en el Señor Jesucristo. La ley no justifica en sí misma, porque nadie la puede cumplir. Y cualquiera de nosotros sabe eso, hermanos. ¿Cuántos de los 10 mandamientos puede cumplir? Sabemos por experiencia que no podemos por nosotros mismos. Pero como hemos dicho, la ley misma nos revela a nuestro Señor Jesucristo, quien es el corazón de la ley. El Señor Jesucristo nos amó de tal manera que se hizo uno como nosotros, y por nosotros se presentó para cumplir todas las exigencias de la ley y obtener para nosotros nuestra justificación. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4? En referencia al nacimiento precisamente del Señor, a la encarnación de nuestro Señor. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el evangelista Mateo, en el capítulo 5 y versículo 17, nos refiere las palabras de nuestro Señor Jesucristo mismo, que a su audiencia se dirigió con estas palabras: no penséis que he venido para abrogar la ley. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Así que nuestro Señor Jesús, al encarnarse, lo hizo para ser uno con su pueblo, a fin de poder representarlo, sometiéndose a la ley por nosotros, no por Él, sino por nosotros. Esto es evidente en la presentación de nuestro Señor. ¿Por qué tenía que ser purificado? En sí mismo no, pero al venir por nosotros y estar en el marco del pacto y bajo la ley, fue contado con los pecadores. Y siendo contado con los pecadores, entonces Cristo también tenía que morir. Porque esa es la sentencia de la ley. Como hemos dicho y lo reiteramos, no por sí mismo el Señor Jesucristo tuvo que hacer eso, sino por nosotros. Esa también fue la respuesta que el Señor le dio a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Juan el Bautista estaba dispuesto a bautizar a todos aquellos hombres que venían a donde estaba él ahí bautizando en el Jordán. Porque Juan sabía que estos eran pecadores. Venían hombres y mujeres, hacían filas ahí ante Juan, porque era respuesta a la predicación del arrepentimiento. Decía Juan: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan no tenía problema, ahí venía mucha gente, venía gente de las ciudades, de otras regiones, venían a Juan. Un día se presentó el Señor Jesús entre ellos, y lo vio Juan. Y Juan, sabiendo quién era, ¿se acuerdan lo que le dijo? Primero le dice: Señor, ¿y tú por qué te formas con ellos? Estos son adúlteros y son mentirosos y son lo que sea. ¿Tú por qué estás entre ellos? Estos se vienen a bautizar, ¿y tú por qué vienes con ellos? Tú no necesitas ser bautizado. Tú no necesitas ser perdonado.
¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Es necesario que cumplamos toda justicia. El Señor no estaba ahí por sí mismo. El Señor estaba por los suyos. El que no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado. Todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo tiene que ser considerado desde este enfoque. Si no, corremos el riesgo de perdernos en los detalles. El Señor Jesucristo fue sometido al rito de purificación porque fue contado entre nosotros y para nosotros. Y tuvo que ser presentado y redimido como uno de nosotros. Se hizo uno con sus hermanos. Gracias a eso, usted y yo somos bienaventurados. Gracias a eso, usted y yo hemos sido alegrados por nuestro Dios, porque ha hecho esa gran obra para nosotros. Habiendo cumplido el rito de la purificación y de la presentación, el Señor Jesucristo fue presentado a Simeón y a Ana. Esto no formaba parte del rito, sino que habiendo cumplido el rito, ahora a estos que esperaban la redención del pueblo de Dios. Ahí, en Cristo, o ahí, más bien en Jesús, la salvación de Dios nos fue revelada. Ahí está nuestro Salvador. Ahí está Dios por nosotros. Por eso Simeón y Ana son llamados también a ser testigos de esa gran obra de Dios ante todos los hombres. Simeón y Ana son llamados para ver la salvación, para gozarse en la salvación que Dios ha obrado y ahora ser constituidos en testigos a la ciudad de Jerusalén que está adormecida espiritualmente. Porque 2 años después, como si nada hubiera pasado, cuando llegan los magos de Oriente buscando al rey de los judíos, Jerusalén está dormida. Este anuncio de Simeón y de Ana juzgará a Jerusalén, porque les fue dicho y Jerusalén no escuchó. Después, el niño que estaba aquí, en su entrada triunfal, llorará por Jerusalén. En conclusión, hermanos, celebramos la misericordia de Dios revelada en nuestro Señor Jesucristo, que se sometió por nosotros a la ley, para cumplir por nosotros la ley, satisfacer la justicia de Dios y comprarnos redención. Ahora, ¿cuál es nuestra tarea? Nuestra vocación, ser testigos de la gracia de Dios revelada una vez, para que el mundo en su momento no pueda decir que no escuchó, que no fue llamado. Si hemos visto la salvación como Simeón, como Ana, y como aquella mujer que nos dice Juan capítulo 4, que habiendo encontrado al Salvador, siendo antes una mujer que se escondía para no ser criticada, cuando encontró al Señor,
entonces regresó a la ciudad para decirle a todos: vengan, que he encontrado al Salvador. Hermano, ¿usted qué va a hacer? Mire lo que Dios hizo por usted. Si guarda silencio, el silencio también es una respuesta. O saldrá y anunciará lo que Dios ha hecho por nosotros. Que Dios nos bendiga y nos guarde en la proclamación del nombre de nuestro Señor. Les invito, hermanos, a inclinar sus rostros y a orar. Bendito y soberano Dios, te damos gracias porque has tenido tanta misericordia, Señor, que nos has dado un Salvador. Y no nos cansaremos, Señor, de proclamar estos maravillosos hechos, que nos has hecho partícipes de ellos, nos has permitido ver tu salvación, nos has dado tu salvación. Ahora, Señor, ¿qué haremos? Por tu palabra vemos que has hecho a tu iglesia testigo de estos maravillosos hechos. Por lo tanto, Señor, que en obediencia proclamemos al mundo que tanto necesita escuchar de tu palabra. Y bendice, Señor, a tus hijos que has llamado para ser tuyos en una forma íntegra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, te alabamos, oh Padre. Amén. Amén. En pie, hermanos, en respuesta a la palabra predicada, cantemos el himno 152, Incomparable Amor. De la séptima parte, Confesión, Perdón y Salvación, o canto de Silesia de Alemania del siglo XVII, traducida por Eleazar Moreno Díaz.